Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar cómo logré superar el vivir con obesidad. Tocaremos el día de hoy todos los problemas y errores que cometí a lo largo de mi proceso para que tú no lo hagas. Soy el nutriólogo Héctor Íñiguez y viví con obesidad prácticamente toda mi vida desde que era un niño. Y si tú, como yo, estuviste o estás en medio de un proceso de pérdida de grasa, tienes que entender lo siguiente. Antes que nada, no hay atajos. Así es, la única forma en la que puedes lograr el proceso de pérdida de grasa es con disciplina, constancia y paciencia. ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! Hasta que comprendas esto, vas a lograr el cambio. Mi mayor pérdida de peso fue de 40 kilos aproximadamente, que empezó alrededor del 2019, en enero, me acuerdo perfectamente. En esta fotito de aquí estaba pesando 111 kilos, venía regresando de unas vacaciones y pues básicamente llegaba muy llenito de amor. Y desde enero del 2019 hasta aproximadamente mediados de 2021 logré el cambio más drástico, que fue llegar desde un 33% de grasa, que siendo un hombre eso ya se considera obesidad, y lo más bajo que estuve fue un 10% de grasa pesando 70 kilos. Es decir, entre 40 kilos perdí. Por ahí que me puedan decir, Héctor, ¿perdiste mucha masa muscular o no? Ya lo tocaremos adelante. Como muchos aquí, yo intenté de todo a lo largo de mi vida. Pastillas, quemadores, dejar de comer. Esto en mi adolescencia e incluso durante mi infancia, mis papás, en pro de querer ayudar a corregir esta situación y supuestamente yendo con profesionistas, en ese aspecto no los culpo. La realidad es que en esos años, hablando del 2010, 2008, no había prácticamente información de nutrición y genuinamente se creía que los nutriólogos y dietistas eran prácticamente lo mismo. Ya saben, el típico doctor que se puso de moda en estos años, aquí en México sobre todo, que te ponían pues básicamente auriculoterapia, que se puso de moda en esos años de México, entre el 2008, 2013, incluso un poco antes, o incluso el día de hoy sigo viendo personas que traen, ya saben, sus piquetes o sus agujitas en las orejas. Pero bueno, obviamente los tratamientos que te daban nutricionalmente en este tipo de grupos son insostenibles, te están matando de hambre y para mí que era un niño, pues obviamente no era para nada equilibrado, no era para nada llevadero. Y más allá de deficiencias nutrimentales, el problema que más me trajo esta situación o esta experiencia negativa fue el hecho de tener la idea de que para poder perder peso tenía que matarme de hambre, tenía que evitar comer cosas ricas y tenía que comer todo al vapor o a la plancha, sin sal y sin ningún tipo de condimento. ¡Mames, qué asco! Así es, horrible, y que incluso muchas personas el día de hoy siguen pensando esto. En resumen, lo intenté todo. Ya con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, los empecé a poner en práctica en mí mismo, como les comenté previamente, a inicios del 2019. Genuinamente aquí fue un punto de inflexión porque decidí dejarme de excusas y ponernos a trabajar. A lo largo de este proceso en el cual logré esta pérdida de peso, hice dieta keto, hice ayuno intermitente, déficits calóricos muy agresivos e incluso estuve presentando mucho riesgo de desarrollar bulimia nerviosa. Esto debido a que lo estaba llevando a un extremo, el cual más adelante les comentaré las consecuencias que tuvo. Por eso, todas las personas que tengan la intención de cambiar su cuerpo, cambiar su estilo de vida, entiendan que esto no es un juego. Estamos hablando de tu vida y de tu salud. Literalmente puedes afectar tu calidad de vida el resto de tu vida si no lo haces correctamente. Otra cosa que me hubiera gustado que me comentaran a lo largo de este último proceso de pérdida de grasa es que lo importante es verlo como un estilo de vida, más allá de algo momentáneo o algo que se acabe cuando logras el objetivo. Es decir, tienes que verlo como algo a largo plazo. Otro punto súper importante, no te compares con nadie. Cada proceso es distinto. No son competencias, no son peleas. Con lo único que te vas a estar enfrentando genuinamente es con tus miedos e inseguridades, con nadie más. Otro punto súper importante es que durante este periodo de más o menos 2 años, un poco más de 2 años, recordemos de inicios de 2019 a mediados de 2021, que fue el punto máximo en enero de 2019 y el punto mínimo en marzo de 2021, no me privé de mi vida social. Seguí saliendo con mi novia, seguí saliendo con mi familia, iba al cine, tenía mis comidas, genuinamente era un equilibrio más que una completa restricción. Pero eso sí,
A lo largo de la semana, de lunes a sábado, todo estaba impecable. Rechazaba cualquier tipo de alimento que no lo pudiera contabilizar dentro de mis porciones y ajustaba toda mi vida social para únicamente el sábado y el domingo. Ojo, esto no quiere decir que no me permitiera a lo mejor una pieza de pan dulce, una conchita, un cuernito, en lugar de mis porciones de cereales como arroz, tortillas. O sea, hacía algún tipo de equivalencia para compensar y ajustar las porciones totales de carbohidratos, que a lo mejor no es lo mismo nutrimentalmente hablando, pero ayudaban mucho en cuestión de tranquilidad mental a lo largo del proceso. Y esto es completamente válido de vez en cuando. Y ojo, muchos me van a decir, oye Héctor, pero eso es prácticamente una dieta flexible basándote en el conteo calórico, ¿correcto? Así es, y eso fue uno de los otros errores que cometí, llevar el conteo calórico al extremo. Durante un periodo de 2 o 3 meses únicamente contaba las calorías y no me importaba la fuente nutricional de estas calorías. Es decir, no me importaba ajustar o alcanzar mis requerimientos de proteína, de carbohidratos, ni de grasas. Podían haber días incluso que a lo mejor únicamente mis 2000 calorías las ajustaba de puras golosinas y ya está. Mientras estuviera dentro del rango de calorías, como seguía perdiendo grasa, no me importaba el resto. Les recuerdo, en este periodo de 2 o 3 meses. Posteriormente me di cuenta que estaba perdiendo muchísima masa muscular, que me sentía muy fatigado y que genuinamente ya estaba presentando deficiencias nutrimentales, debilidad en las uñas, en el pelo, fatiga crónica y problemas al conciliar el sueño. Y eso es algo que muchas veces no se les comenta a las personas. Muchos de aquí ya saben, obviamente, por seguir mi contenido, que la única forma en la que se pierde grasa es mediante un déficit calórico. Y me pueden decir, Héctor, entonces ¿no es bueno un déficit calórico? Por supuesto que sí, pero lo importante es hacerlo correctamente. Como te comenté previamente, que ajustaras tus cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿vale? Y también tus requerimientos de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. Así que sí, no es únicamente ajustar tus calorías, sino de qué están conformadas esas calorías. Y la importancia de esto es salvaguardar la mayor cantidad de masa muscular. Recordemos que al final del día el déficit calórico es algo genuinamente que lo ve negativo el cuerpo, dado que estamos obligándolo a utilizar sus reservas de energía. Nuestro cuerpo no le gusta genuinamente perder grasa. Nuestro cuerpo en muchas ocasiones, si no hacemos ejercicio de fuerza y no consumimos suficiente proteína, va a preferir utilizar nuestras reservas de masa muscular para compensar el déficit calórico, incluso por encima de los ácidos grasos o triglicéridos del tejido adiposo. Tu grasita. Pero Héctor, estoy perdiendo peso, únicamente estoy consumiendo mis calorías, estoy contando calorías únicamente. Sí, vas a perder peso. ¿De qué? Ahí está la diferencia de cómo te vas a sentir y cómo te vas a ver. No es lo mismo perder 30 kilos de masa muscular y grasa en un 50-50% a perder 15 kilos de única y exclusivamente grasa. En pocas palabras, es muchísimo más saludable no perder tanto peso total, porque recordemos que no es lo mismo perder peso y perder grasa, a que a lo mejor me estés perdiendo mucho más peso, pero llevándote de corbata la masa muscular. Y como les comentaba, ese fue el error que yo cometí, únicamente obsesionarme con las calorías y no de qué estaban conformadas esas calorías. Y no les voy a mentir, al principio era increíble el poder comer pasteles, frituras, hamburguesas, hot dogs, lo que quisiera, siempre y cuando estuviera cubriendo y no consumiendo más de mis calorías indicadas. Situación que me pasó factura en cuestión de la composición corporal. Pero para serles sincero, yo era consciente de esto, pero no le daba tanta importancia porque después de mis mediciones antropométricas, cuando miden mi porcentaje de grasa y me doy cuenta que sigo perdiendo grasa, no me daba tanta importancia, la verdad, cuánta masa muscular estaba perdiendo. Cosa que fue un terrible error. Repito e insisto. Incluso llegué a un momento en el cual las personas cercanas a mí pensaban que estaba enfermo por mi delgadez. Sí, pasaron de ofenderme diciéndome gordo a ahora ofenderme diciéndome flaco. Estoy feliz y enojado. Y que esto les quede como enseñanza, aprovechando que jamás vas a darles el gusto a las personas. Con la única persona que tienes que estar a gusto con tu físico es contigo mismo, con nadie más, porque siempre van a opinar, siempre van a decir, ya te pasaste de delgado, ya te pasaste de gordito, ya te pasaste de fuerte, siempre van a criticarte, no importa qué hagas. Lo importante es estar lo más saludable posible mientras vas disminuyendo tu porcentaje de grasa. El déficit es la llave para comenzar el proceso, pero es únicamente el comienzo de lo mismo. Hay muchísimas cosas, como les he estado desglosando a lo largo del
del video que se tienen que tener en cuenta. Debes asegurarte de estar consumiendo las cantidades necesarias de macronutrientes y micronutrientes a lo largo de tu proceso de pérdida de grasa. De lo contrario, te va a pasar factura. Otro de los errores que cometí, sin duda alguna, fue el realizar la dieta cetogénica. ¿Cómo te atreves, Héctor, de decir que es un error hacer la dieta cetogénica si el doctor Biter dice que es buenísimo? Porque es innecesaria, genuinamente es completamente innecesaria y se lo reafirmo y afirmo a quien quiera. Tuve resultados inmediatos en cuestión de la pérdida de peso, pero en cuestión de pérdida de grasa fue el mismo ritmo que estaba llevando previamente con mi déficit calórico bien estructurado, comiendo mis tortillitas, comiendo arroz, comiendo frijolitos, comiendo fruta. Fruta, Dios mío, ¿en qué momento llegamos a pensar que la fruta es menos saludable que unos tacos de costra de queso? ¿En qué momento de la vida estamos? Así que sí, estaba perdiendo peso. ¿De qué era? Pues básicamente lo principal que estaba perdiendo eran líquidos, el glucógeno muscular y hepático que almacenamos. Wow, espera, cerebrito, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que estabas perdiendo peso pero no era grasa? Sí es, queridísimo amigo, puedes estar perdiendo líquidos, puedes estar perdiendo masa muscular, puedes estar perdiendo grasa. Pero lo importante es perder grasa. No me importa en lo absoluto en una persona común y corriente estar perdiendo agua. No eres un competidor que tiene que dar un peso. Es por eso la razón que habemos tantos nutriólogos hoy en día en el que le estamos restando mucha importancia al peso total del paciente, porque genuinamente no nos dice muchas cosas. Entiendo que la nutrición poblacional o en la salud pública es una herramienta importante para clasificar a los pacientes, pero ya en la consulta privada es completamente obsoleto basar o querer medir los avances del paciente única y exclusivamente en el peso. Es muchísimo más importante cómo le queda la ropa, cómo se siente, cómo tiene de energía, que se sienta más feliz y contento con la alimentación que está llevando hoy en día y que no se ve afectada su relación con la comida. El último punto sumamente importante, que no tengas miedo de comer fruta, que no tengas miedo de comer tortillas de maíz, siendo que son tan nutritivas, al contrario de lo que digan otros personajes de internet. Ya saben a quién me refiero. Recapitulemos un poco. Hice dieta cetogénica, estaba perdiendo peso, pero de grasa estaba perdiendo exactamente lo mismo o incluso menos que cuando estaba en un déficit bien estructurado. ¿Por qué? Porque mi desempeño en el gimnasio se vio reducido, estaba sufriendo de muchos cambios de humor debido a la falta de energía, a la falta de carbohidratos en mi día a día. Se veía afectada mi salud social, dado que evitaba comer con mi familia, dado que no comía ninguna fuente de carbohidratos y prefería evitar comer con ellos a explicarles que no tenía que consumir carbohidratos porque estaba en esta idea o en esta onda en ese momento en específico, alrededor del 2019, mediados, de hacer dieta keto. Los resultados que estaba obteniendo eran mediocres. Me sentía mal, tenía estreñimiento, tenía diarrea. Era un balance intermedio. O tenía diarrea o estaba estreñido. ¿Por qué? Por la falta de fibra. Y al consumir únicamente grasas y proteínas de origen animal prácticamente, mi estómago estaba muy dañado. Y también mi sistema digestivo. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Por la falta de fibra. ¿Y saben qué es una de las principales fuentes de fibra? Así es, los carbohidratos. Duré prácticamente 2 meses haciendo la dieta cetogénica y mis conclusiones fueron que no valía la pena. Así que retomé el proceso previo como lo estaba llevando con más calma y sin desesperarme. En su momento no me arrepiento de haberlo hecho porque tenía que ponerme a prueba del por qué podría recomendar o no esta dieta. Una cosa es saber que en teoría no es tan recomendada, pero otra cosa es experimentarlo por tu propia cuenta. Así que ahora ya estaba con doble certeza de que no era algo óptimo para la pérdida de grasa, porque además no me estaba trayendo ningún beneficio a comparación de llevar un déficit calórico bien estructurado. Y además, les recuerdo, así sea en dieta cetogénica, tienes que llevar un déficit calórico. Yo en ese tiempo estaba consumiendo alrededor de 1400, 1500 calorías, cuando mi requerimiento energético total ronda las 2600 calorías. Es decir, un déficit de prácticamente 1000 calorías. Y había momentos en los que las estaba contabilizando y llegaba a consumir únicamente 1000 calorías, provenientes de grasas y proteínas. La dieta cetogénica no es ni de cerca la mejor opción para la pérdida de grasa. Y que se enoje quien quiera. Hay evidencia de sobra desde hace ya bastante tiempo y lo más importante, no es llevadero en un escenario real para una persona común y corriente. Sobre todo aquí en México, ¿cómo le vas a decir a un paciente que no puede comer tortillas ni frijoles, siendo que es la principal base alimentaria
de México desde hace tantos siglos. Una vez que logré pasar por todas estas situaciones, ya le perdí el miedo a comer, le perdí el miedo a los carbohidratos, ya entendí que comer menos no es la solución. Me encontraba en una situación bastante extraña. Tenía un 10% de grasa, estaba pesando alrededor de 70 kilos, pero no me veía ni cercanamente bien a lo que yo tenía como objetivo. Dado a que ahora el problema es que tenía muy poca masa muscular. Y no les voy a mentir, desde noviembre del 2020 podía empezar un volumen debido al que ya tenía un porcentaje de grasa bastante óptimo. En el caso de los hombres estaba alrededor de un 14-15% de grasa en ese momento. Es decir, ya era candidato para empezar un volumen. Pero, ¿qué pasa? Algo que nos ocurre mucho a las personas que ya superamos la obesidad, el miedo a subir de peso. Así que desde noviembre, octubre del 2020 a marzo del 2021 estuve en un proceso en el cual me estaban convenciendo las personas a mi alrededor de que ya era suficiente, tenía que ahora ganar músculo. Así que sí, para abril del 2021 empecé mi primera etapa de volumen. ¿Pude haber hecho mejor las cosas? ¿Pude haber cometido muchos errores? Sí, claro que sí, lo acepto. ¿Me dejé ir como gordo en tobogán y subí más grasa de la cuenta? Sí, también. Pero sin duda alguna disfruté muchísimo dado a que aprendí muchísimas cosas acerca de mí y que ahora ya el problema no era tanto comer menos, sino comer más sin que esto se desencadenara en atracones. Pero eso lo dejaremos para otro video. El mentado volumen sucio. La forma en la que quiero terminar el video de hoy es alentando a todas las personas que como yo hemos vivido y sufrido lo que conlleva ser una persona con obesidad. Quiero que sepas que lo vas a lograr. Esto es base de disciplina, constancia y paciencia. Tienes que tener claro que esto no se logra en un mes. Es duro, pero mientras antes lo entiendas, será mejor para ti. Y dejarás de buscar recetas mágicas, dejarás de buscar métodos alternativos de pérdida de grasa que no tienen ningún tipo de sustento científico o sustento científico de calidad, mejor dicho. Así que ya lo sabes, la única forma en la que puedes lograr el proceso de pérdida de grasa es mediante un déficit calórico, ejercicio y mucha disciplina. No, God! No, God, please, no! 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 Siempre van a haber personas que te quieran desanimar, que quieren hacerte creer que no vale la pena o que no has avanzado nada. Y esto es porque les incomoda ver que hay personas logrando lo que ellos se excusan en la mediocridad, diciendo que no tienen ningún tipo de sentido, que simplemente no tienen el tiempo suficiente. Pero al mismo tiempo se la pasan todo el día en el celular, todo el día viendo la tele, y son las mismas personas que siempre te van a desanimar cuando quieras hacer ejercicio o que vean que estás comiendo o mejorando tu alimentación. Las cosas como son. No le hagas caso a las personas que quieran que te quedes igual de mediocres que ellos y que no les importa su salud. Este proceso es la demostración absoluta de amor propio, porque lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra mente y nuestro cuerpo, es decir, nuestra salud. Y no hay nada más importante que tu salud. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartir. Esta es la mejor forma que tienen para apoyarme y que no pierda las ganas de seguir haciendo este contenido de calidad, compartirles mis experiencias, mis conocimientos y lo que vamos aprendiendo a lo largo de mi vida en cuestión de nutrición, entrenamiento y salud en general. Es de suma importancia para que el algoritmo de YouTube nos ayude y me empiece a recomendar a más personas que como tú quieren lograr este cambio. Hasta luego, chicos, cuídense.